Bienvenidos un día más a su canal favorito donde el drama de los famosos turcos es nuestro pan de cada día. Yo soy y hoy, agárrense fuerte a sus sofás, porque lo que les traigo es explosivo. Sí, lo que leyeron en el título es real. Prepárense para un bombazo de información jugosísima porque hoy vamos a diseccionar, analizar y por supuesto, chismosear sobre un tema que ha estado en boca de todos, la relación, o ex-relación, o casi relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan esa época dorada donde los veíamos derrochando amor en cada alfombra roja, en cada publicación de Instagram, haciéndonos creer que el amor verdadero sí existe? Pues bien, parece que detrás de esas sonrisas perfectas y esos gestos acaramelados, había mucho más de lo que veíamos. Y hoy vamos a intentar desentrañar algunos de esos secretos, porque se dice, se rumorea, se especula, que Kerem, sí, el mismísimo Kerem, ha explotado. Y no solo eso, sino que parece que ha revelado cosas que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, aquí abajito, toquen ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí en este canal, los mantenemos al día con todo el drama, el romance y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, suscríbanse y sean parte de esta familia chismosa. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que se dice que Kerem ha revelado? Bueno, la cosa va así, después de meses de silencio sepulcral, de evasivas en las entrevistas y de un hermetismo casi militar sobre su relación con Hande, parece que Kerem finalmente ha decidido romper el silencio. Y lo ha hecho, según fuentes cercanas, de una manera bastante explosiva. Hay varias teorías circulando. Una de ellas, la más popular y la que más ruido ha generado en las redes sociales, es que Kerem se siente frustrado por la imagen que se ha construido de la relación. Recordemos que durante mucho tiempo, Hande y Kerem fueron considerados la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la personificación del amor verdadero. Pero al parecer, esa imagen idílica no se correspondía con la realidad. Se dice que Kerem sentía que se le exigía constantemente mantener esa fachada, que tenía que complacer a los fans y a la prensa mostrando una versión edulcorada de su relación que no era auténtica. Y esto, obviamente, genera una presión enorme. Imagínense tener que actuar 24/7, fingiendo ser la pareja perfecta cuando en realidad las cosas no están tan bien. La constante vigilancia de los fans, las expectativas de los medios y la necesidad de proyectar una imagen impecable en redes sociales, se convirtieron en una carga insoportable para Kerem. Se sentía atrapado en una jaula dorada, obligado a sonreír y a actuar como si todo fuera perfecto, mientras que por dentro, la relación se estaba desmoronando. Otra teoría que ha cobrado fuerza es que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer. Recordemos que cuando anunciaron su separación, ambos emitieron comunicados muy diplomáticos, hablando de mutuo respeto y de la necesidad de tomar caminos separados. Pero según fuentes anónimas, la realidad fue mucho más tensa y conflictiva. Se habla de fuertes discusiones, de diferencias irreconciliables y, lo que es peor, de terceros involucrados. Sí, como lo oyen, hay rumores de infidelidades y de celos que habrían envenenado la relación. Obviamente estos son solo rumores, pero en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, no podemos descartar ninguna posibilidad. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la distancia física contribuyeron a crear un clima de inseguridad y desconfianza. Los celos alimentados por los rumores y las especulaciones de la prensa, se convirtieron en un veneno que corroía la relación desde dentro. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y acaloradas, y la comunicación entre ambos se deterioró hasta el punto de que ya no podían resolver sus problemas. Pero, ¿dónde entra la explosión de Kerem en todo esto? Pues bien, se dice que en una conversación privada con un amigo cercano, Kerem se desahogó, revelando detalles muy íntimos y comprometedores sobre su relación con Hande. Al parecer, esta conversación fue grabada y posteriormente filtrada a la prensa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los extractos de esta conversación que han salido a la luz son verdaderamente impactantes. Kerem, al parecer, se queja de la actitud de Hande a la que describe como egocéntrica y controladora. También habla de la presión que sentía por parte de la familia de Hande, a la que acusa de entrometerse constantemente en su relación. La conversación filtrada revela un Kerem frustrado y resentido, que se siente utilizado y manipulado. Describe a Hande como una persona obsesionada con su imagen pública y con su carrera, que antepone sus propios intereses a los de la relación.
También critica a la familia de Hande por ser demasiado posesiva y por intentar controlar cada aspecto de su vida. Pero lo más sorprendente de todo es que Kerem llega a insinuar que Hande utilizó la relación para impulsar su carrera. Si lo que oyen, Kerem sugiere que Hande vio en él una oportunidad para aumentar su popularidad y conseguir mejores papeles. Obviamente esto es una acusación muy grave y, de ser cierta, podría dañar seriamente la imagen de Hande. Esta acusación, de ser cierta, sería un golpe devastador para la imagen de Hande. La acusación de utilizar la relación con fines puramente profesionales, de ver a Kerem como una herramienta para alcanzar el éxito, sería una mancha imborrable en su reputación. Si Hande se construyó una carrera a base de manipular sus relaciones sentimentales, su credibilidad como actriz y como persona se vería seriamente comprometida. Ahora bien, es importante tomarse todo esto con pinzas. Recordemos que se trata de rumores y especulaciones, y que la información que nos llega está filtrada y por lo tanto puede estar distorsionada. Además, no sabemos con certeza si la conversación que se ha filtrado es auténtica o si ha sido manipulada. La veracidad de la grabación es crucial. ¿Es realmente la voz de Kerem? La conversación fue editada para sacar frases de contexto y distorsionar su significado. ¿Quién filtró la grabación y con qué intenciones? Todas estas preguntas deben ser respondidas antes de poder juzgar a Kerem y a Hande. Sin embargo, la magnitud del revuelo que ha causado este tema en las redes sociales es innegable. Los fans de Hande y Kerem están divididos, algunos apoyando a Kerem y otros defendiendo a Hande. La situación es tan tensa que incluso se han creado hashtags y campañas en redes sociales para apoyar a uno u otro. La guerra entre los fans es encarnizada. Los seguidores de Kerem lo defienden argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos y que fue víctima de una relación tóxica. Los fans de Hande, por su parte, la acusan de ser un mentiroso y un despechado que busca venganza por el fracaso de la relación. La división es tan profunda que ha provocado insultos, amenazas y ataques personales en redes sociales. Pero, ¿qué dice Hande de todo esto? Pues bien, hasta el momento Hande no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el tema. Se ha mantenido en silencio, evitando cualquier tipo de confrontación pública. Algunos interpretan este silencio como una admisión tácita de culpabilidad, mientras que otros creen que simplemente está esperando a que la tormenta pase. El silencio de Hande es un enigma. ¿Es una estrategia para evitar alimentar el escándalo? ¿Está buscando asesoramiento legal antes de hablar? ¿O simplemente está demasiado dolida y decepcionada para hacer frente a las acusaciones de Kerem? Su silencio alimenta las especulaciones y deja abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto a Hande en una situación muy delicada. Su imagen de chica dulce y encantadora se ha visto empañada por las acusaciones de Kerem. Si Hande decide permanecer en silencio, corre el riesgo de que la versión de Kerem se convierta en la verdad oficial. Pero si decide defenderse, corre el riesgo de alimentar aún más el fuego y de prolongar el escándalo. El dilema de Hande es crucial. Si permanece en silencio, la versión de Kerem podría convertirse en la verdad oficial y dañar irreparablemente su imagen. Pero si se defiende públicamente, corre el riesgo de alimentar aún más el escándalo y de prolongar la agonía. Cualquier decisión que tome tendrá consecuencias importantes en su carrera y en su vida personal. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Kerem y Hande, que en su momento fue considerada un cuento de hadas, ha terminado convirtiéndose en un culebrón turco de lo más dramático. Y nosotros, como buenos chismosos que somos, estaremos aquí para contárselo todo. Este escándalo ha transformado un cuento de hadas en un drama digno de la mejor telenovela turca. Intriga, pasión, celos, infidelidades y acusaciones graves son los ingredientes de esta historia que tiene a todo el mundo del espectáculo en vilo. Y nosotros, como buenos chismosos que somos, estaremos aquí para diseccionar cada detalle, analizar cada rumor y contarles todos los secretos de este culebrón. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la situación, quiero recapitular brevemente los puntos principales. Primero, se dice que Kerem ha explotado y ha revelado detalles muy comprometedores sobre su relación con Hande. Segundo, se rumorea que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer y que hubo terceros involucrados. Tercero, Kerem acusa a Hande de ser egocéntrica, controladora y de haber utilizado la relación para impulsar su carrera. Y cuarto, Hande ha optado por el silencio, lo que ha generado aún más especulaciones. En resumen, un drama digno de una novela turca.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y contándoles todos estos chismes. Esta historia es un recordatorio de que detrás del glamour y la perfección que vemos en las redes sociales, a menudo se esconden realidades complejas y dolorosas. La vida de los famosos no es tan perfecta como parece y sus relaciones sentimentales están sujetas a las mismas presiones y dificultades que las de cualquier persona. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem está diciendo la verdad? ¿Creen que Hande debería defenderse? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios más jugosos. Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos y teorías sobre este culebrón. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos chismosos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí los mantenemos al día con todo el drama, el romance y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores chismosos. Hasta la próxima. Estén atentos porque seguiremos de cerca este escándalo y les traeremos todas las novedades en cuanto las tengamos. No se pierdan ni un detalle.